Señor me bendiga, hermanos. Amén. Vamos a orar los unos por los otros, vamos a dar la bendición sobre cada uno. Vamos a ponernos en pie. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos en tu nombre. Porque Señor, tuyo es el reino, el poder, la gloria, el señorío. Tú eres principio y fin. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que estamos aquí presentes para venir a glorificar tu nombre, Señor. Aquellos que no han podido venir, también bendícenos de igual manera, Dios, donde quiera que ellos se encuentren, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. Señor, que en esta tarde, Señor, tu misericordia sea en medio de nosotros. Que tu palabra sea expuesta, Señor, conforme a tu corazón, conforme a tu misericordia. Porque somos instrumentos nada más, Señor, de lo que tú quieres para tu iglesia. Muchas gracias te damos, Señor, por cada una de las familias, por cada uno de los jóvenes, adolescentes, niños, Señor. Señor, gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios, Señor. Hermanos, hoy el pastor no pudo estar, tuvo una situación ahí, pero nosotros estamos aquí porque esta obra no debe parar, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versos del 1 al 3, y de ese mismo capítulo del 7 al 10. Romanos 8. Romanos 8. 8 de qué? Primero del 1 al 3, 8 del 1 al 3. y luego en ese mismo capítulo del 7 al 10. Amén, gloria a Dios. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ahora del 7 al 10 dicen: por tanto, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Gloria a Dios. En esta tarde vamos a ver las obras de la carne y las obras del Espíritu. Empieza diciendo aquí el apóstol Pablo, la palabra del Señor. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todo aquel que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, somos sus hijos. Somos hijos de Dios.
Porque todos, la gente dice, todos somos hijos de Dios. Y no. Somos creación de Dios. La humanidad toda es creación de Dios. Pero aquel que ha recibido, aquel que le ha dicho al Señor, perdona mis pecados, te reconozco como el Señor de mi vida, eres el Hijo de Dios. Por eso la palabra del Señor nos habla y nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. ¿Por qué? Porque el pecado, ¿qué? Nos condena. Cuando andamos en pecado hay condenación para nuestra vida. Pero dice que si estamos en Cristo Jesús, no hay condenación. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario, por tus pecados, por los míos y por de toda la humanidad. Pero solamente aquellos que han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador son hijos de Dios. Y sigue diciendo, dice, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan conforme a mi pensamiento, a lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero. Si me dice la palabra, no, esto no, porque eso no le agrada a Dios, ¿sabes? No, pues yo pienso que yo lo voy a hacer porque yo quiero hacerlo. Eso no. ¿Por qué? Porque andan conforme a la carne, conforme a sus pensamientos. Y siempre el ser humano va a hacer lo malo, sin Dios y sin esperanza. Pero cuando venimos a Cristo, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, que mora dentro de nosotros, viene y redarguye a nuestro espíritu que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu es vida. ¿Por qué? Porque hemos recibido, más bien Él nos recibió como hijos. Porque estamos en Cristo Jesús. Y ya no tenemos condenación. Y ahora aquí somos sus hijos. Porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Porque Él nos promete una vida y una vida eterna. Él nos promete que estaremos juntamente con Él. Así que, hermanos, tenemos vida en Cristo, porque antes de conocer a Cristo vivíamos en pecado, en los deleites de este mundo, y que íbamos directo hasta una muerte eterna. Pero gracias al Señor Jesucristo y al Padre que envió a su Hijo para que morara aquí, viniera a la tierra y diera su vida y hasta la última gota de su sangre para perdonar nuestros pecados. Y ahora, gracias a Dios, porque somos libres de toda condenación. Somos libres y ahora podemos tener una comunión directa ante el Padre, porque antes en la ley no podía nadie llegar ante Dios como nosotros ahorita lo hacemos, sino que el sacerdote iba y llevaba los pecados del pueblo
delante de Dios. ¿Para qué? Para que los pecados fueran cubiertos nada más, por medio de un sacrificio. Pero el Señor Jesucristo hizo el sacrificio único para siempre, pero no para encubrir el pecado, no para cubrirlo, sino para quitarlo de raíz de nuestras vidas. Y Señor Jesucristo nos ha dado una vida y vida en abundancia. Porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús y me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Gracias. Porque la ley nadie la pudo cumplir, ni aún los fariseos que decían, que imponían reglas, estatutos para que el pueblo lo cumpliera. Ni ellos mismos, que eran muy celosos de la ley, la pudieron cumplir. Pero el Señor vino a derribar las obras de la ley por medio del sacrificio en la cruz. Porque el Señor Jesucristo sacrificó su vida, fue colgado en la cruz para perdonar nuestros pecados, para hacernos libres y para que ya no vivamos conforme a la ley, sino conforme al Espíritu. Y estamos, gracias a Dios, bajo la gracia, el regalo de Dios, que es la salvación de nuestras almas, de nuestro espíritu. Y dice el 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Voy a leer el 4. Sería adelante nomás. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andábamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así es que, hermano, gracias a Dios. Porque lo que era imposible ante la ley, por cuando éramos débiles, esta carne es débil, no podíamos cumplir todo. Dios envió a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él diera su vida para perdonar nuestros pecados. Y ahora podemos decir, gracias papá, gracias Señor, porque yo, con mis fuerzas, con mi voluntad, yo no hubiera hecho nada. Y gracias a eso, el Señor nos ha prometido una vida eterna. Ahora vamos a ver el versículo 7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Porque esta carne es débil. Hay una batalla entre el espíritu y la carne. Hay una batalla para decir, pues, esto me gusta hacer, pero no está bien. Y hay una lucha.
entre la carne y el espíritu. Mientras nosotros alimentemos más la carne va a estar bien fuerte, bien cortita, bien sanita, bien todo, ¿verdad? Fuerte. Y mientras no alimentemos al espíritu, ¿cómo lo alimentamos? Con la palabra de Dios, ¿verdad? Debemos de alimentar al espíritu para que el espíritu, ¿qué? Se fortalezca en el Señor. ¿Para qué? Para hacer frente cuando venga la lucha de la carne y el espíritu, podamos nosotros salir victoriosos. Es decir, como quieran, obedecer, hasta aquí el Señor nos ayuda. Hasta aquí el Señor nos bendice. Pero nosotros debemos de qué? Alimentar nuestro espíritu por medio de qué? De la palabra de Dios. De leyendo la palabra, estudiando la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Sí, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad. Se puede traducir por cuanto las decisiones de la carne son enemistad, ¿sí?, contra Dios. Amén. Por eso es que, porque no se sujetan, sí, fácilmente a la ley de Dios. Sí. Ni tampoco pueden. Ajá. Amén. Dice el versículo 8: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y nosotros está la decisión si queremos buscar a Dios o queremos buscar nuestra satisfacción personal. Ciertamente no es que es fácil, pero no imposible. Nosotros dice que estamos luchando, nuestra lucha siempre va a estar constante hasta que nosotros seamos levantados con los designios de la carne. Y en nosotros está, si queremos obedecer a la carne o obedecer al espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. ¿Se acuerdan cuando predicamos de que cuando recibimos a Cristo, el Espíritu viene y mora en nosotros? Por eso dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Porque si no mora en nosotros, pues no somos de Él. Y el Espíritu viene y nos da y nos dice, cuando hacemos algo que no le agrada a Dios, viene y nos dice, ¿sabes? Está ahí, insistente. Vas por mal camino. Estás haciendo las cosas mal. Estás haciendo esto que a Dios no le agrada. Estás redarguyendo. Estamos inquietos. No estamos conformes. ¿Por qué? Porque hicimos algo o estamos haciendo algo que a Dios no le agrada. Y si alguno no tiene al Espíritu, pues no es de Él. ¿Por qué? Porque Dios no mora en Él.
en la persona que no tiene el Espíritu. Muchas personas vienen y dicen, pues, supuestamente reciben a Cristo, se arrepienten, salen, pero ya, creen que nada más es eso, ya. Esto es, ahí, cuando recibimos a Cristo, es el comienzo de una vida en victoria, una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ahora Dios mora en nosotros. Es el comienzo y muchas personas dicen, no, pues ya recibí a Cristo, ya estoy bien. Ya me voy y ya lo que quiero y ya. No. El Señor dice que requiere que nosotros seamos santos como Él es santo. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Por medio de su palabra y por medio de la oración, por medio de la comunicación que tengamos con el Señor. Porque la llave del éxito, la llave de estar en santidad y de fortalecer el espíritu es la oración, leyendo la palabra de Dios, el ayuno. ¿Para qué? Para que nuestro espíritu, ¿qué? Se fortalezca en el Señor. Porque el enemigo quiere que nosotros volvamos atrás. Volvamos atrás. ¿Para qué? Dice la palabra del Señor que aquel que conoce y que toma el arado y vuelve para atrás no es digno del Señor. Es dura esta palabra también que dice el Señor. No seamos como los perros que vuelven al fondo, que vuelven a ensuciarse que vayan. Se contaba la anécdota de una puerquita que la bañaban, traía su moño rosita, que la bañaban, la perfumaban. ¿Y qué? Su naturaleza era ir y enlogarse nuevamente. Nosotros como seres humanos fallamos y nos gusta andar en la fiesta. Nos gusta la carne, le gusta andar ahí en la fiesta, allá con los amigos, con las amigas, allá ir y divertirnos y hacer. No digo que divertirse es malo, no, pero poner en primer lugar al Señor. Y decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, voy a ir a tal lado, pero conforme a su propósito, conforme a su misericordia. Vamos a leer ahora en Gálatas 5. Gálatas 5 del 16 al 26. Amén. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu. Andar conforme a la voluntad de Dios. Y no satisfagamos los deseos de esta carne, cuando muramos se vuelve esta carne
siempre está queriendo hacer lo malo delante de Dios. Pero el Espíritu está presto. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos comunión con Dios. Sigue diciendo, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y esto se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. O sea que si la carne quiere ir y hacer cosas que a Dios no le agrada, por eso dice que no satisfagamos de los deseos, las intenciones de la carne. No, sino que andar conforme al Espíritu, conforme a la voluntad, conforme al propósito que Dios tiene para nosotros. Dice el 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Como decíamos, si andamos en el Espíritu, porque Dios, el Señor Jesucristo, destruyó las obras de la ley en la cruz. Así que andemos conforme al Espíritu. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, no estáis bajo maldición. ¿Por qué? Cristo nos ha hecho libres de toda maldición. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne. Ay, ahí va. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vemos que aquí enumera las obras de la carne, ¿verdad? Que son como 17, 18 más o menos. Dice que cuando se manifiestan esas, nos damos perfectamente cuenta de dónde estamos parados. Ajá. Cuando alguna de esas que se manifieste, ya nos sitúa dónde estamos parados en ese momento. Así es. Si el Espíritu Santo nos permite verlas, precisamente para corregirlas. Amén. Esas obras de la carne. Dice, y el Señor, y Pablo ahí le detiene y dice, y estas son algunas de las cosas, de las obras de la carne. Porque hay más todavía, que si pusiéramos, si Pablo hubiera puesto todo, no acabaría nunca. ¿Por qué? Porque las obras de la carne siempre quieren satisfacer nuestro yo, nuestra vanagloria, nuestra vanidad, todo lo que es la carne.
Marcos hasta el 21. Dice más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que, digamos que en amor, en gozo. Que amemos, nos amemos, dice la palabra del Señor, los unos a los otros. Como seres humanos, muchas veces nos cuesta trabajo, ¿verdad? Estar bien con nuestro hermano, con nuestra hermana. Pero ¿sabe qué? El Señor dice, a los frutos del Espíritu es amor, gozo. ¿Qué es el gozo? Estar alegre, estar contentos con el Señor, tener paz, también paciencia, porque muchas veces nos conozcan ciertas personas y están, insisten, pero debemos de tener que paciencia, benignidad. La benignidad es la bondad hacia los demás. O sea, ser comprensivos los unos a los otros. Mansedumbre al autocontrol de nosotros, de nuestros caracteres, nuestras emociones, de todo. Porque muchas veces nuestro carácter nos traiciona. Y estoy enojado y nos habla, oye, ¿qué quieres? El Señor quiere que nosotros tengamos ¿qué? Mansedumbre, templanza, calmada. Hay un vecino que dice, yo soy de mucha copa. ¿Qué advertencia es esa? Dice, pero contra tales cosas no hay ley, no hay condenación. ¿Por qué? Porque andamos conforme al Espíritu. Amén. Debemos andar conforme al propósito, conforme a la voluntad de Dios. Debemos de preguntar, Señor, ¿qué quieres que haga? Muy bien aquí, muy bien por donde estoy dirigiéndome, o me regreso, me hago a un lado, me hago al otro. ¿Qué es? Y solamente con la oración, leyendo la palabra, podemos venir al conocimiento pleno de que lo que Dios quiere para tu vida, para la mía, para de cada uno de nosotros. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Si no quiere lo mejor para ti y para mí, Dios quiere que tú y yo podamos servir y hacer su voluntad conforme a su propósito. Pero muchas veces le queremos ayudar a Dios. Yo, decimos, muchos, aquí no hay, están por allá. Yo pienso, la palabra del Señor dice así, pero yo pienso que quiere decir esto. ¿Qué quiere decir?
han levantado falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque interpretan conforme a su pensamiento, conforme a lo que ellos, a su conveniencia, conforme a su corazón. Dice la palabra que el corazón del hombre, ¿qué es? Engañoso. O sea que nos engaña y nos dice, tú vas bien como vas, o sea, viniendo aquí, o sea, haciendo lo que puedes y ya, hasta ahí. No, el Señor quiere una entrega total, 100% a Él. Y que nosotros andemos conforme al Espíritu, conforme a la voluntad de Dios. Así que, hermanos, dejamos de tarea que andemos conforme al Espíritu, que de ninguna condenación haya en Cristo. Ahora somos hijos de Dios. Damos gracias al Señor por el sacrificio en la cruz, por haber derramado su sangre para el perdón de nuestros pecados y para sernos libres de toda condenación, porque ahora los que estamos en Cristo no tenemos ninguna condenación. Pero si andamos en Cristo, reconocemos a Cristo y volvemos atrás, no somos dignos. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar. Vamos a dar gracias. Lo que Dios ha realizado en nosotros, lo terminará hasta el día que el Señor venga. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te glorificamos y exaltamos tu nombre. Gracias te damos en esta tarde porque, Señor, tu amor y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, por hacernos personas nuevas, nuevas criaturas. Porque tú pagaste el precio en la cruz que deberíamos haber pagado cada uno de nosotros. Pero gracias, Señor, porque te interesaste en nosotros, te interesaste en la humanidad para pagar el precio por nosotros. Y que ahora podemos decirte gracias, papá. Gracias, Señor. Porque tal vez si nosotros hubiéramos seguido por el camino en que andábamos, nosotros no existiéramos el día de hoy. Y tal vez, Señor, ya hubiéramos muerto por accidente, por vicios, no sé, Señor, pero por tu gracia, por tu amor, nos has hecho libres de eso. Gracias, Señor, porque ahora podemos decir que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y lo difícil no es que nuestro nombre esté escrito, sino que ese nombre escrito ahí permanezca hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias te doy, porque a través de cada situación en nuestras vidas es una oportunidad más de buscarte aquí, de buscar tu presencia, de buscar decirte gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento.